Verdadizando. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Un compartir acerca de las verdades divinas con el hermano Adolfo de la Rosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdadizando. Buen día, hermanos. Gloria al Señor. Gracias por estar con nosotros a través de las redes sociales. Y este día queremos compartir algo muy especial. Queremos hablar de otro tema. Anteriormente cubrimos acerca de la Biblia y dijimos algunos aspectos de, pues, cómo interpretar la Biblia, cómo ayudarnos a manejar un poquito la Biblia y algunas cosas importantes sobre la Biblia. Pero este día queremos compartir algo también muy importante. Queremos hablar del corazón de la revelación divina. Escuche, hermano, el corazón de la revelación divina. Eso es muy importante. Mire, en una persona, si a usted le cortan un brazo, pues no hay mucho problema. Le cortan el otro brazo, sigue viviendo. Le cortan una pierna, sigue viviendo. Le cortan la otra pierna, sigue viviendo. ¿Me entiende? Pero si le dan en el corazón, pues ya se acabó todo. La Biblia, hermanos, tiene el corazón de la revelación divina. El corazón de la revelación divina está compuesto de 4 libros principales. Número 1, el libro de Gálatas. Número 2, el libro de Efesios. Número 3, el libro de Filipenses. Y número 4, el libro de Colosenses. Así que es muy importante hablar de estos 4 libros. Estos 4 libros en realidad es lo que llamamos el corazón de la revelación divina. La Biblia tiene 66 libros. Ya hablamos de ello. 66 libros. Pero 66 libros, en realidad, solo 4 libros son el corazón de la revelación divina. Eso es maravilloso, maravilloso. Y realmente es muy, muy interesante. Podríamos decir algunas cosas. Podríamos decir que el libro de Gálatas nos muestra a la persona de Cristo versus la religión y a las tradiciones. Gálatas nos está mostrando a Cristo versus la religión y las tradiciones. ¡Wow! A veces nosotros no creemos pues no creemos ni que somos religiosos, ni que somos tradicionalistas en muchos aspectos de la Biblia o en muchas prácticas de la Biblia. Y luego, después tenemos el libro de Efesios, donde tenemos principalmente la revelación acerca de la iglesia. En el libro de Gálatas nosotros tenemos una revelación maravillosa acerca de la persona de Jesucristo. Pero en el libro de Efesios, o sea, hay una revelación maravillosa acerca de la iglesia. Y luego en Filipenses dice, tenemos la manera de experimentar a Cristo, la manera de ganar a Cristo, la manera de asir a Cristo dentro de nosotros. Entonces, y finalmente,
En Colosenses podemos tener al Cristo, que es la cabeza exaltada, es el primogénito de toda creación, es el que tiene la preeminencia en todo el universo. Así que en realidad, esto es el corazón de la revelación divina. Maravilloso, hermanos, maravilloso. Fíjense, en realidad Gálatas fue escrito aproximadamente en el año 54 después de Cristo, es decir, de nuestra era, y fue escrita en la ciudad de Corinto. Y en realidad los destinatarios son los Gálatas. Y hay algo muy importante aquí que queremos enfatizar, ¿verdad? Fíjense, vamos a leer del capítulo 1 y vamos a leer versículo 1, 2, 3 y 4. Y nos interesa el verso 4, ¿sí? Entonces, Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora escuche el versículo 4. El cual se dio a sí mismo, o sea, y del Señor Jesucristo, es la parte final del versículo 3. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Wow, escuche esto, hermano. Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice, el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué murió el Señor por nuestros pecados? De acuerdo con el libro de Gálatas 1:4, dice, para rescatarnos del presente siglo maligno. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice para rescatarnos del presente siglo maligno? Mire, un siglo, digo, de lo que está hablando aquí, ¿me entiende? O pudiéramos considerar una época o una era, ¿sí? Y se refiere a una parte del mundo. Es decir, por ejemplo, nosotros decimos, por ejemplo, en los años 60, 70 estaba el rock and roll, ¿sí? Quizá podemos decir de los años 60 como el hipismo. En los años 70 a lo mejor el rock and roll. En los años 80 quizá la música disco. Y así sucesivamente, ¿me entiende? Cierta era, cierta época de este mundo, en realidad, es lo que Pablo estaba diciendo del presente siglo maligno. Entonces, Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para rescatarnos del presente siglo maligno. Es decir, de la era maligna, de la época maligna, de este siglo maligno. Y este siglo maligno se refiere al siglo religioso, a la era religiosa, a la época religiosa.
Y eso es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y Pablo dice aquí en Gálatas, que lo hizo para rescatarnos del presente siglo maligno. Pudiéramos traducirlo de otra manera. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para rescatarnos del presente siglo religioso. Parece, es un poquito así como difícil pensar, pero hermano Adolfo, yo no soy religioso. Pues no, yo pienso que ni yo. ¿Ve? Pero el Señor Jesucristo aquí les está hablando a los Gálatas y dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados? Para rescatarnos del presente siglo maligno, del presente siglo religioso. Y eso es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice, debe de considerar que esta es la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios y Padre? Rescatarnos. Rescatarlo, hermano. Rescatarlo, hermana. ¿De dónde? Del presente siglo maligno. Del presente siglo religioso. De la presente era religiosa. O de la presente época religiosa. Pero hermano Adolfo, ¿por qué estás diciendo eso? Dice, Gálatas 1:4, debemos de relacionarla con Gálatas 6:14. Por favor, ahora vayamos a Gálatas 6:14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Maravilloso, ¿eh? ¿Cuál es la conexión aquí? La conexión es la palabra mundo. Mundo es la conexión con la palabra presente siglo maligno. O sea, el presente siglo maligno o la presente era religiosa o la época religiosa presente es una parte del mundo. Aquí en Gálatas 6:14 dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, Pablo está diciendo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo está diciendo que Jesucristo ha crucificado el mundo. Si usted quiere decir Juan 12:31, Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. ¡Wow! Maravilloso, ¿eh? No solamente Pablo lo está diciendo en Gálatas, Juan lo está diciendo también en su evangelio. Capítulo 12, verso 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. ¡Wow! ¿Por qué razón es el juicio de este mundo? Ahora el príncipe de este mundo será echado abajo. Si yo soy levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Lejos esté de mí gloriarme,
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo ya ha sido crucificado. Y yo he sido crucificado al mundo. Entonces, Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿O por qué razón? Para rescatarnos del presente siglo maligno. Para rescatarnos del presente siglo religioso. Para rescatarnos de la presente época religiosa. Hermanos, Efesios también dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Si lo dijéramos de otra manera, redimiendo el tiempo, porque los días religiosos son malos. Hay que redimir el tiempo. La época religiosa es mala. El presente siglo maligno religioso es malo. Redimiendo el tiempo, redimiendo el tiempo. Así que Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, con un propósito bien definido en el libro de Gálatas. La voluntad de Dios el Padre en el libro de Gálatas es rescatarnos del presente siglo religioso. Hermanos, aquí en el libro de Gálatas, dice lo que dice 6:14, pero lejos, muy lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Fíjese, y luego fíjese lo que dice el verso 15. Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Maravilloso, maravilloso este Pablo, hermanos. Dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, hablar del presente siglo religioso, o del presente siglo maligno, o de la presente era religiosa. Hermanos, en el libro de Gálatas está hablando del judaísmo, de la religión del judaísmo. Verso 15 nos lo está diciendo, porque ni la circuncisión vale nada. La circuncisión vale nada. Ni la incircuncisión. Si te circuncidas o no te circuncidas, vale cero, cero. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada. Si te circuncidas o no te circuncidas, vale cero, cero, hermano. Entonces, dice el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La crucifixión del Señor Jesucristo crucificó al príncipe de este mundo y al mundo incluyendo el presente siglo maligno. La presente era religiosa. La presente era religiosa que quiere que te circuncides o si no eres un incircunciso. Pero Pablo dice, pero la circuncisión vale nada. La incircuncisión también. Incircuncisión o circuncisión vale cero. Vale cero. Por eso lejos esté de mí. Lejos esté de mí gloriarme. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
porque en el mundo ya ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. Hermanos, la voluntad de Dios en el libro de Romanos es rescatarnos del presente siglo maligno, de la presente era religiosa. Hay gente que está promoviendo la circuncisión. Hay gente que promueve el Shabbat. Hay gente que promueve la dieta judía. No quiero decir que no tenga su mérito. Sí lo tiene. Pero el Señor Jesús abolió en su carne. Gálatas 2:15 dice, aboliendo en su carne, Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso se refiere a la ley ritual. La ley ritual que principalmente está constituida de esos tres pilares. Número 1, la circuncisión. Número 2, el Sabbat. Y número 3, la dieta de los judíos. La ley ritual ha sido abolida, ha sido terminada, ha sido finiquitada. Hermanos, por esa razón, Pablo dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque la circuncisión vale 0. La incircuncisión vale 0. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que vale? Una nueva creación. Una nueva creación. Circuncisión vale nada. Incircuncisión vale nada. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que vale? Una nueva creación. Aleluya. Somos nueva creación. Nosotros, los que el Señor ha muerto por nuestros pecados, ¿sí me entiende? Y nos ha rescatado del presente siglo religioso, somos una nueva creación. Escuche, hermano, hermana, si hemos nacido de Cristo, entonces quiere decir que somos una nueva creación. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, nuevas. Así que en realidad la circuncisión vale 0. La incircuncisión vale 0. El Shabbat vale 0. La dieta vale 0. Ya fueron abolidas, terminadas, finiquitadas con la muerte del Señor Jesucristo, con la muerte del Señor Jesús. Él abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Tremendo, hermanos. Tremenda la voluntad de Dios en el libro de Gálatas. Esto es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa es la voluntad de Dios en el libro de Gálatas. Liberarnos, rescatarnos del presente siglo maligno. Hermano, no sé cuál sea su situación, no sé cuál sea su condición, pero la voluntad de Dios el Padre en Gálatas 1:4 es rescatarnos
liberarnos del presente siglo religioso. Yo no sé cómo se sienta usted, hermano. ¿Me entiende? A veces, le voy a decir una cosa, a veces el mundo religioso lo traemos en las venas. Yo nací pues en una familia católica, ¿ve? Mis padres católicos me enseñaron las tradiciones católicas. ¡Wow! Cuando tenía 20 años y conocí al Señor, ¡wow! Era una lucha tremenda, hermanos, porque la religión estaba en mis venas. Estaba en mis venas. No me la podía sacudir tan fácilmente, hermanos. Estaba ahí. Perdón, hermanos. ¿Sí me entiende, hermano? A veces nosotros, aunque no lo queramos, hemos nacido dentro del mundo religioso, dentro de la época religiosa. Hemos nacido ya ahí. Y sin querer, ¿me entiende? Está en nuestras venas, dentro de nuestras venas. Nuestros padres, ¿me entiende? Nos engendraron y heredamos los genes religiosos de nuestros padres. Pero el Señor Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y tiene un propósito bien definido: rescatarnos, liberarnos del presente siglo religioso. Así es, hermano. Rescatarnos, liberarnos del presente siglo religioso. Esa es la voluntad de Dios el Padre en Gálatas 1:4. El siglo religioso es parte del mundo, pero el mundo ha sido crucificado por la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado abajo. Y si yo soy levantado en la cruz, dijo el Señor Jesús, atraeré a todos hacia mí. Quiero liberarlos del mundo religioso. Quiero liberarlos del mundo de las ordenanzas, de las tradiciones, del mundo religioso. Yo para eso he muerto por sus pecados y quiero liberarlos de todo ello. Y Pablo dice: y lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. La circuncisión vale 0. La incircuncisión vale 0. ¿Qué es lo que cuenta? Una nueva creación, hermano. Una nueva creación. Entonces, nosotros somos el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. La iglesia, usted y yo, usted, hermana, y yo, somos el resultado de la crucifixión del Señor. Nosotros no somos una religión. Nosotros no somos un grupo social.
no somos un club, no somos una sociedad civil ni una sociedad caritativa. Nosotros somos una nueva creación. Somos el nuevo hombre. Somos la nueva creación. Somos lo que el Señor produjo en la crucifixión. El resultado de la muerte de Jesús. Somos usted y yo, hermano. Una nueva creación. ¿Por qué querer vivir en la religión? ¿Por qué querer vivir en esclavitud? ¿Por qué querer vivir bajo las ordenanzas? ¿Por qué querer vivir sobre la circuncisión o la incircuncisión? ¿Por qué querer vivir bajo el sábado? ¿Por qué querer vivir bajo la dieta judía? Si ya el Señor abolió en su carne todas estas ordenanzas de la religión, todas estas tradiciones religiosas. Hermanos, aquí estamos esta mañana, aquí estamos este día, queriendo que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Su voluntad, rescatarnos del presente siglo maligno, rescatarnos de la presente era religiosa, rescatarnos de todas estas tradiciones, de todas estas ordenanzas. Hermanos, aquí estamos. Ese es Gálatas. Ese es el corazón de la revelación divina. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses son 4 libros que consideramos el corazón de la revelación divina. Esto es lo que estamos compartiendo con usted. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos. Sí, eso es cierto. ¿Y qué más? Que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque necesitamos saber de qué manera el Señor está haciendo las cosas, de qué manera las ha planeado. Él ahorita, en Gálatas 1:4, Él quiere rescatarnos del presente siglo maligno. Esa es la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, qué bueno que tenemos una voluntad de Dios. De acuerdo con Gálatas 1:4, la voluntad de nuestro Dios y Padre es rescatarlo a usted, hermana, de este presente siglo religioso. Considérelo, hermano. Considérelo, hermana. Dios quiere rescatarnos del presente siglo religioso. Gloria al Señor. Amén.